A través de la historia de la humanidad han sido muchas las veces que una enfermedad epidémica ha afectado a la población amenazando su existencia. Y a pesar de que se tiene registro de todas estas veces que estuvimos en peligro de extinción, como les ocurrió a los aztecas y los mayas, donde una enfermedad infecciosa diezmó su población, cobrándose millones de vidas. Y aún así, muchas personas en la actualidad viven sus vidas tan despreocupadamente, desconociendo esta información que es tan relevante para todos los seres humanos. Por esta razón, te hablaré de esta gripe. Es una pandemia causada probablemente por una variación de la gripe A subtipo H3N2. Esta variante apareció en verano de 1968 y se propagó por todo el mundo. Esta pandemia se llevó por delante a casi 1 millón de personas en muy poco tiempo, y es una de las razones de que suenen las alarmas cada vez que se habla de la gripe o de la gripe aviar. Es una pandemia causada por una bacteria. El cólera cuenta con 3 grandes pandemias ocurridas en el siglo XIX y epidemias muy prolongadas en el siglo XX, cuya suma supera los 3 millones de muertos. Además de fiebres y dolor abdominal, el cólera suele matar a los afectados por la deshidratación, que en muchos casos es prácticamente imposible detener, debido a la velocidad a la que se pierde el agua a causa de la diarrea. Aparece en 1489 en España. Es una enfermedad muy contagiosa debido a una bacteria, transmitida por vectores como los insectos y otros artrópodos, o mejor conocidos como los piojos y las pulgas. Además provoca fiebres elevadas, exantema y otra serie de desagradables consecuencias. Siempre afecta a poblaciones rurales o muy aisladas. Aunque el tifus ha matado a más de 4 millones de personas a lo largo de su historia, no supone un peligro demasiado presente en el mundo moderno. Así se denomina comúnmente a la tercera pandemia de peste bubónica, que comenzó en la provincia de Yunnan, en China, en el siglo XIX. Esta pandemia estuvo activa hasta 1959 y provocó en apenas una decena de años la muerte de más de 12 millones de personas a lo largo de todo el mundo, como es el caso de Asia, donde Manchuria y Mongolia fueron las zonas más castigadas por la pandemia. Comenzó allá por el siglo VI, en el Imperio Bizantino. Esta pandemia se extendió por todo el imperio y más allá. Aunque es complicado estimarlo, la plaga de Justiniano probablemente mató casi a 25 millones de personas en el Mediterráneo, hasta que se mitigó por fin en el siglo VIII y llegó a destruir hasta la cuarta parte de toda su población. También conocido como síndrome de inmunodeficiencia adquirida o SIDA, este virus es la quinta pandemia mundial más importante y lo que provoca es, básicamente, que el sistema inmunitario no funcione adecuadamente, de manera que la más mínima infección puede matar. El VIH ha matado en todo el mundo a más de 25 millones de personas y todavía sigue siendo una amenaza para la humanidad. Fue la pandemia de peste más devastadora en la historia de la humanidad. Se le llamó la peste negra porque uno de sus síntomas era ennegrecer la piel. Por 400 años la epidemia apareció y desapareció, matando a millones de personas en Asia y Europa. Pero esta pandemia fue la provocación que necesitaba la sociedad para evolucionar en una época de cambios. Las implicaciones sociales e históricas son un hecho tan sumamente importante como los 75 millones de personas que sucumbieron durante el siglo XIV.
El nombre como se le conoce a esta pandemia no se debe a que se dieran los primeros casos en España, sino que este país fue el primero en informar a la población de su existencia, y fue una de las más graves de la historia moderna. Al contrario que en las dos pandemias anteriores, las cuales se entiende que causaron la muerte de cientos de millones de personas a lo largo de los siglos, la gripe española acabó con la vida de entre el 3 y el 6% de la población mundial. Es decir, entre 1918 y 1920, probablemente murieron entre 50 y 100 millones de personas a lo largo de todo el mundo. La enfermedad se conoce desde hace muchísimo tiempo y es causada por un virus, y lo más preocupante es la elevada tasa de contagio. El sarampión es una enfermedad infecciosa que se refleja como una erupción cutánea y fiebre bastante frecuente, sobre todo en niños, y aunque se ha controlado eficazmente la enfermedad, ha matado a más de 200 millones de personas y todavía no se ha erradicado, a pesar de los esfuerzos de la Organización Mundial de la Salud. Es una enfermedad infecciosa mucho más grave de lo que las personas saben. No solo ha sido la pandemia que más muertos ha causado en la historia de la humanidad, sino que además ha dejado a millones de personas desfiguradas a lo largo de todo el mundo, siendo su periodo más terrible en el siglo XVIII, donde la viruela regularmente conseguía diezmar a las poblaciones afectadas. La enfermedad, según se estima, ha matado a más de 300 millones de personas a lo largo de su historia. ¿Qué le espera a la humanidad? ¿Se habrá librado de la amenaza de extinción? Según estas predicciones de estos epidemiólogos, el coronavirus podría contagiar en el mejor de los casos a un 40% de la población mundial, mientras que en el peor de los casos podría contagiar de un 70 a 80% de la población mundial. Y tomando en cuenta la tasa de mortalidad, que es de aproximadamente un 6%, en el mejor de los casos, los resultados serían de 183 millones de muertos. Mientras que en el peor de los casos, considerando que la tasa de mortalidad está aumentando conjuntamente con el aumento de casos de contagio y donde se estima que se podría tener la vacuna desarrollada y aprobada para su distribución en masa para junio del 2021, la tasa de mortalidad podría ser de hasta un 13%, arrojando como resultado más de 792 millones de muertos aproximadamente. Estos resultados pueden variar dependiendo de muchos factores. Esperemos que las variables jueguen a favor de la humanidad y no lleguemos a vivir estas predicciones. Que Dios nos ampare. Y así finaliza este video. Espero sea de su agrado. Soy el Dr. John y nos vemos en una próxima entrega.